Juárez y su México, por Ralph Roder. 16. Primera parte. Educación. 13. Porque el Congreso había demostrado el error radical de intentar reformas revolucionarias por la vía parlamentaria y la insuficiencia del proceso democrático en que el factor decisivo era la fuerza numérica para realizar los grandes cambios sociales. La iniciativa individual era todavía indispensable al avance popular. Como molde de hombres, el Congreso había cumplido su misión, desempeñando una función importante pero transitoria. Luego que se levantaron las sesiones, la inspiración encendida, la energía soltada, la solidaridad improvisada, perdieron su foco y los pocos próceres producidos por la empresa común se vieron otra vez desorganizados y disgregados. Ocampo abandonó el Congreso mucho antes de la clausura y se retiró a su finca, afligido por las transacciones parlamentarias y contemplando las fases finales de lejos, en su acostumbrada soledad crítica. Cuando la prensa citó 4 nombres, el suyo y los de Ponciano Arriaga, Lerdo y Juárez, como jefes sucesivos de la fracción radical en el curso de un solo año, con el fin de demostrar la debilidad crónica del partido puro, Ocampo protestó, lo que prueba falta de inteligencia, escribió a Mata. Pero yo digo a mi turno que los liberales no gustamos de jefes, que cualquiera de nosotros en la ocasión dada puede ser el representante, no el jefe, de una o muchas de nuestras ideas de progreso, y que la cita misma del periódico, si fuera exacta, probaría que posponemos toda persona a la idea. No obstante, fue el primero en sucumbir a la anarquía tradicional del clan liberal. Se negó a firmar la Constitución y se encerró en su finca, prefiriendo el aislamiento intelectual de la actividad solitaria. Desanimado por las medias medidas, somos un pueblo singularmente necio, suspiró, el texto es amplio, pero el predicador es muy cansado. Se limitó a estudiar la desintegración progresiva del Congreso con desprecio y dolor, concentrados en un solo hombre, porque fue la influencia de un solo hombre, refrenando firmemente la marcha minoritaria y moderando la mansa temeridad de la mayoría moderada, la que Ocampo culpaba por la debilidad de una Constitución que, a fuerza de fraguar su seguridad, rebosaba de garantías contra todos los peligros, menos el de su propia fragilidad. Hace más de un año que todos los que tuvimos necesidad de estudiar al actual presidente, personaje que antes conocimos muy superficialmente, afirmó tristemente, pudimos ver su falta absoluta de carácter, grande de convicciones y más que mediana de instrucción. No me sorprende, pues, que el actual gobierno tenga miedo, y siempre miedo, a todos y de todo. ¿De dónde había de venirle el impulso interior, si faltan convicciones, organización, fisiología y aún el instinto de grandes cosas? Es triste, sin embargo, por más que esté previsto, que las bellas oportunidades que sin cesar ha presentado México se hayan desvirtuado en manos tan incapaces. De todas las personalidades evocadas por el Congreso, Comonfort era el último en revelarse, y el más importante, dada la posición dominante que ocupaba y la flaqueza de su carácter. Figura clave que confirmaba, hora por hora, el horóscopo trazado por Ocampo de complaciente incorregible. Si la fatalidad equivale a cumplir con las exigencias ajenas y cada cual según su especie, Comonfort estaba predestinado a transigir, a congraciarse con el clero y con el tiempo a deshacer la Constitución en favor de una clase incapaz de conformarse con las libertades ajenas. El pronóstico se fundaba sobre el temperamento del hombre y el carácter del periodo transitorio que le tocaba vivir, y por eso, al circular la voz, poco antes de la publicación de la Constitución, de un inminente golpe de Estado urdido por el mismo presidente, Ocampo no se sorprendió. Se contentó con comentar la especie con desprecio y escepticismo. No creo en el golpe de Estado, escribió a Mata, porque me parecen estas gentes demasiado tímidas para él. Puede ser, sin embargo, que para eso, que es malo, tengan audacia. No obstante, se preparó para todas las eventualidades.
Yo también pienso como usted que mi permanencia en estas inmediaciones me expone más fácilmente a la persecución eclesiástica de mis malquerientes. Pero de pronto no me es posible separarme de mi único modo de subsistencia. Mata le invitaba a refugiarse en Veracruz, donde tenía establecido su propio hogar, y donde abundaban tierras que cultivar, y como su discípulo predilecto era también su hijo político, Ocampo tomó en consideración el asilo eventual. Tal vez vistas las tierras de que usted me habla y conocida la posibilidad de mantenerme por allá, me resolveré a dejar a mi querido Michoacán por un estado que, como el de Veracruz, siempre he estimado y ahora amo, considerándolo en parte mío. Pero su pereza superaba sus premoniciones. No pudo resolverse a desarraigarse de su tierra y de su vida acostumbrada. Para el solitario, abandonar su soledad era privarse de todo, y se quedó a la providencia de Comonfort, pues, con la disolución del Congreso, faltaba ya todo freno al presidente, y para contrarrestar su debilidad no había más que una docena apostólica de puros dispersos y acéfalos, y solo uno de ellos en el poder. Del grupo original, el único que ocupaba todavía un cargo público era Juárez. Al volver a Oaxaca a principios de 1856, portador de la primera ley de reforma, vino preparado para la resistencia y autorizado a reprimirla por la fuerza. En el camino fue recibido con un bando que lo desconocía como gobernador del estado, con motivo de su ley, declarada írrita por el arzobispo de México, que amenazaba a todo miembro del clero que renunciara, de grado o por fuerza, a los fueros eclesiásticos con las penas impuestas por la Iglesia. Pero la resistencia era puramente formal y no llegó a ser efectiva, por falta quizás de un caso que pusiera a prueba la vigencia de su ley, y valiéndose de sus acostumbrados métodos de moderación y firmeza, Juárez volvió a gobernar el Estado sin alteración de la paz pública y sin abandonar su militancia en el movimiento. Al publicarse la ley Lerdo, le prestó su apoyo, comprando una pequeña propiedad para animar a los que dudaban de la validez del decreto, nulificando también por las autoridades eclesiásticas en la capital, y con la misma conducta discreta siguió imponiendo la autoridad de su gobierno al otro. Un gobierno ejemplificante, la fórmula que tan provechosa resultó en sus administraciones anteriores, le sirvió bien una vez más, y la tregua duró lo que duró su colaboración con Comonfort. Pero precisamente con motivo de los medios de fuerza comenzó a manifestarse el desacuerdo entre los dos mandatarios. Comonfort se negó a quitar las comandancias generales de los estados, sistema anticuado que acuartelaba la capital en la provincia y que había servido siempre de garantía a los regímenes arbitrarios del pasado. Y aunque la necesidad de conservar un pie de fuerza en los estados era evidente en aquel momento, Juárez insistió en apropiarse la autoridad correspondiente y en eliminar la dominación militar, corolario de la dominación clerical del centro. Para complacerlo, Comonfort convino en cederle la autoridad en disputa en atención a la confianza que le merecía, personal y provisionalmente. Pero las atenciones personales no satisfacieron a Juárez, que siguió abogando por la reforma en el seno del Congreso Constituyente, donde fue adoptada. Con este paso, Juárez se preparó para todas las eventualidades y se independizó paulatinamente de la influencia del presidente, y para fines del año constituyente se había alineado con el Congreso, adoptando sus iniciativas e incorporando sus conquistas en una constitución reformada del Estado, conforme a cuyas disposiciones resultó electo gobernador, con una mayoría absoluta de votos y siempre sin violar la tregua. La seguridad de su posición quedó manifiesta al proclamar la Constitución Federal. El gobernador invitó al obispo de Oaxaca a celebrar el acontecimiento con un solemne Te Deum en la catedral, y el obispo accedió sin oposición ostensible, salvo por la expresión formal y al mismo tiempo cortés de ciertas reservas de rigor. Tal fue el fruto maduro y otoñal de su colaboración con el clero en sus administraciones anteriores, y de los años lenitivos de contemporización que, casi imperceptiblemente, había superado, pero fue su último triunfo fácil. Ya se había despedido para siempre del pasado y se conformaba con el porvenir próximo, y si la mitra se conformaba con su autoridad,
fue del mismo modo con que se conformaba con las disposiciones del nuevo código, provisionalmente y con reservas mentales. Al manifestar Oaxaca su actitud favorable a la Constitución, reeligiendo al gobernador reformista, la ira sofocada del clero reventó solemnemente. Los dignatarios eclesiásticos se negaron a celebrar su toma de posesión y cerraron las puertas de la catedral en son de protesta, con el propósito declarado de provocar un escándalo y de obligar a los poderes civiles a recurrir a la fuerza para romper la huelga. Pero el mandatario eludió la trampa, prescindiendo de las ceremonias religiosas que consagraban siempre la instalación de un nuevo gobernador. Rompiendo con la tradición, rompió también la huelga. La sensación que causó al tomar posesión de su cargo sin acercarse a la gran fachada de la iglesia, donde los santos en sus nichos, las palomas en sus nidos y la santidad del orbe esperaban, con agitación palpitante, la ruptura de los siglos, era un triunfo espectacular que Juárez recordó con satisfacción en sus memorias, y no fue el único de tal carácter. A propósito de malas costumbres, añadió en los apuntes para mis hijos, había otras que sólo servían para satisfacer la vanidad y la ostentación de los gobernadores, como la de tener guardias de fuerzas armadas en sus casas y la de llevar en las funciones públicas sombreros de una forma especial. Desde que tuve el carácter de gobernador, abolí esta costumbre, usando de sombrero y traje del común de los ciudadanos, y viviendo en mi casa sin guardias de soldados y sin aparato de ninguna especie, porque tengo la persuasión de que la respetabilidad del gobernante le viene de la ley y de un recto proceder, y no de trajes ni de aparatos militares propios solo para los reyes de teatro. Tengo el gusto de que los gobernadores de Oaxaca han seguido mi ejemplo. Más de un precedente quedó roto con la sencillez republicana. La reserva que observaba siempre que se trataba de una alusión personal se teñía momentáneamente con la conciencia de sí mismo, al evocar el aspecto que presentaba en aquel entonces y que ha llegado a la posteridad en un viejo daguerrotipo. Una figura familiar y fácilmente accesible, con su levita floja mal ajustada a la corpulencia de su persona, su aire acomodadizo y tratable y su porte acompañado. La personificación misma de la democracia en marcha. La era de Santana había pasado la historia y se inauguraba la era del hombre común. No fue el menor de sus dotes de gobernante el que Juárez apreciara el valor de vestir una idea convenientemente, y que tanto o más que el vistoso Santana o el dorado clero paseara la suya, sobria y edificante, ante un pueblo sumamente sensible a las impresiones visuales y gobernado por el aparato espectacular desde tiempos inmemoriales. El demócrata vistió su evangelio, y con este toque terminan los apuntes para mis hijos. Hasta aquí su vida era apta para menores. Para comprender el porvenir hacía falta la madurez. Al llegar el año de 1857, la autobiografía cedió a la precipitación de los sucesos, que arrancaron la pluma de su mano en un soplo formidable de vida nacional que borraba la individual, dejando lo sucesivo a la polémica encarnizada de la posteridad y a las apreciaciones parciales de otros autores. De ahí en adelante, su biografía pasó a ser un tratado político. Los fragmentos se fusionaron con el conjunto y el hombre se confundió con el movimiento. Discreción, paciencia, adaptabilidad, determinación muda. Su técnica de progreso social ya había dado todo el rendimiento posible. El movimiento acelerado se acercaba rápidamente al punto en que el progreso dependía, según una máxima de Mora, de la ley del medio excluido. Y Juárez se aparejaba para enfrentar la crisis previsible. Cómo se armaba, lo relató en sus memorias en los últimos momentos tranquilos que le quedaban. La Constitución era todavía una ficción política que modificaba teóricamente la faz de la nación. La prueba de fuego estaba por venir, y todas las providencias tomadas por Juárez en su gobierno de Oaxaca durante aquel año crítico, la reorganización de la administración, la aclimatación de las reformas, la eliminación de las comandancias generales, la consolidación de su autoridad, obedecían a un sentimiento acertado de la realidad y a un presentimiento infalible de la reacción que el Código, con todas sus garantías, aseguraba. Era mi opinión, apuntó en los últimos renglones de sus memorias,
que los estados se constituyeran sin pérdida de tiempo, porque temía yo que por algunos principios de libertad y de progreso que se habían consignado en la Constitución General, estallase o formase un motín en la capital de la República que disolviese a los poderes supremos de la nación. Era conveniente que los estados se encontrasen ya organizados para contrariarlo, destruirlo y establecer las autoridades legítimas que la Constitución había establecido. Dispuso, pues, sus cosas, dejó constancia de su deposición y se quedó como campo a la providencia de Comonfort. Larga y enervante fue la calma antes de la tempestad. La tempestad, evidentemente, no iba a ser una de esas nubes de verano, breves, fuertes y pasajeras, a las cuales el país estaba acostumbrado en sus frecuentes cambios de régimen. Tenía que ser, y fue efectivamente, una conmoción profunda que se acumulaba lentamente, precedida por un silencio largo y ominoso, una inquietud general e indefinida, una disminución del sol y una superación subrepticia de la atmósfera. A los primeros relámpagos de la reacción, rápidamente disipados por la represión de las dos azonadas en Puebla, siguió una pausa prolongada, lapso de recuperación y de preparación aprovechada por el enemigo para reunir sus fuerzas y para sondear la opinión pública. Y la opinión pública, aquel poder hipotético e imponderable, invocado con tanta confianza por los teóricos de la democracia, cayó en confusión, conturbada por la importancia insólita atribuida a su arbitrio e incapaz de pronunciar su laudo. Para la numerosa burocracia de creyentes devotos y sus familias, resultó difícil pronunciarse entre los dos gobiernos, pero la disyuntiva era ineludible. El arzobispo de México prohibió a los fieles jurar la Constitución, so pena de excomunión, y el clero, en su mayoría, propagó el bando. Sin embargo, la misma Iglesia estaba dividida. Hubo excepciones hasta en la jerarquía y en el clero bajo, casos comunes de curas intrépidos y patriotas que no vacilaron en declarar en la prensa y en el púlpito, como siempre, que ninguna cuestión doctrinal, ningún problema propiamente religioso, estaban implicados en la controversia. No obstante, y también como siempre, lo que privaba era el espíritu institucional, la solidaridad de una corporación que al ser vulnerada en un punto, sangraba por todos y sufría sistemáticamente en el corazón sagrado. Y no fue únicamente el gremio mexicano, cuyos miembros reaccionaron automáticamente. Roma recibió el choque y se contrajo y reaccionó con un largo tremor ultramontano en todas las ramificaciones del sistema nervioso eclesiástico. El Papa condenó la Constitución en consistorio secreto, declarándola irrita 3 meses antes de que viera la luz. El sumo pontífice señaló, anónima pero no menos notoriamente, a los autores de la Ley Juárez y de la Ley Lerdo, colocando sus doctrinas gremiales a la cabeza de un catálogo de atentados contra la fe, denunciando con una censura especial como los rasgos más perniciosos del feto, la proscripción de los fueros eclesiásticos y la doctrina disolvente de que nadie debe disfrutar de un emolumento oneroso a la sociedad, y anatematizándolas, así como todas las otras obras de profanación concebidas y decretos contumaces contemplados por los constituyentes. Hacía mucho que Pío IX había renegado de las ideas liberales que profesaba al iniciar su pontificación, y caminaba, apresurado por la época, hacia la condenación categórica del espíritu independizante del siglo XIX. Las tendencias del mundo moderno, que oscilaban entre la libertad y la licencia, pusieron a la Iglesia a la defensiva en su propia capital, y con el resurgimiento del nacionalismo italiano amenazando al poder temporal en Roma, el momento era el menos indicado para tolerar la insubordinación en México. Empero, lejos de reprimir la sedición por acá, la interposición papal inflamó la discusión, provocando una intensa efervescencia política. Una racha de folletos irritó la conciencia pública. La prensa puso la polémica en cada casa accesible tanto al pensamiento como al párroco, y la controversia siguió sin resolución por 6 meses febriles. Fruto de aquel semestre de agitación
fue la composición del Congreso elegido en septiembre de 1857. De los incendiarios del constituyente, solo uno volvió a ocupar su curul. Ramírez, Zarco, Mata, Ocampo, Prieto, Ponciano Arriaga y los demás artífices de la luz lóbrega y libertad vacilante fueron echados fuera, menos Olvera, el velador de la nocturnidad, y en su lugar vino a sentarse un cónclave de intermediarios sumisos a Comonfort, entregados, por su parte, a la penumbra y a la duda. Lo sucedido era más claro que la causa del suceso. Si la composición del Congreso era la representación fiel de la opinión pública, no cabía duda de que el fallo del país había rechazado a los radicales. Pero ahí se arrimaban al punto de la dificultad. La maquinaria de las elecciones indirectas se prestaba a la manipulación por el gobierno, al cernedero de los colegios electorales y a la depuración previa por el clero en parroquias de menores políticos. De todos modos, y cualquiera que fuera la causa, el resultado desilusionaba a aquellos discípulos de la democracia pura que se preciaban de ser los intérpretes de los rectos instintos del pueblo. De la noche a la mañana se vieron convertidos en teorizantes académicos, idealistas inmaduros y prometeos quemados. Pero el desengaño más duro que les quedó en el pecho era la duda profunda, la duda penetrante, de si fuera posible realizar una revolución democrática con métodos democráticos. Si, en realidad, cualquier cambio social drástico pudiera lograrse sin un periodo inicial de dictadura ejercida por una minoría ilustrada. En general, los puros se conformaron, provisional y filosóficamente, con su fracaso, atribuyéndolo a la ignorancia del pueblo, a los ideales adulterados y a las componendas propias de los cuerpos parlamentarios, y a la impopularidad de un experimento cismático. Pero algunos militantes en sus filas no se resignaban a la derrota. De estos recalcitrantes, uno era un comparsa llamada Juan José Vaz, figura ardiente y fanático. Vaz era uno de los botafuegos lanzados por todas las revoluciones para vivir su momento efímero y efervescente, en cuya cabeza palpitaba una idea superior a su cabida. Reputado un mentecato, era un instrumento igualmente capaz de acelerar el movimiento o de descomponer el mecanismo, de fuerzas ajenas a su control y a su responsabilidad. Tenía la convicción, y no la tenía oculta, de que la misma Constitución constituía un impedimento al progreso social y que las reformas fundamentales serían irrealizables sin una dictadura personal. Fogoso e inquieto, confiaba en su obsesión de que, por ser la única idea fija en su inestable constitución, pasaba por ser una manía inocua y pasajera, a cuantos le dieron oídos, y llegó a llamar la atención de Comonfort. El presidente le abrió oídos, y Vaz hubiera entrado por uno y salido por el otro, a no ser que por el otro venía el mismo zumbido, pero en sentido opuesto. Los conservadores no estaban menos desconcertados por las elecciones al Congreso que sus contrarios. Por cierto, los radicales habían sido expulsados, pero su nido quedó intacto. La Constitución misma salió ratificada por el voto, a pesar de 6 meses de agitación furibunda y un índice tan irrecusable de su fallido influjo sobre la opinión pública, confirmaba su convicción de que la dictadura de una minoría ilustrada era esencial para su propia conservación. Pero les faltaba el hombre fuerte. En 1857 no había, como lo hubo siempre, Santa Anna. A falta de otro mejor, cibraban su fe en Comonfort, cuyo carácter conciliador, prestigio personal y política flexible les brindaba el refugio que buscaban. Incorruptible, Comonfort no era inaccesible. Ningún aliciente venal, ningún cebo de ambición vulgar, nada menos que sus eminentes virtudes personales era capaz de extraviarlo, y por aquel conducto se hicieron los primeros tanteos. Dedos finos, manoseando los densos filamentos de sus escrúpulos, buscaron la fibra sensible y no tardaron en localizarla. El hombre era vulnerable, gracias a una costumbre no muy común entre los mexicanos de consultar sus problemas a una mujer, y aunque una peculiaridad tan desacostumbrada era poco recomendable como regla general, el caso era excepcional y providencial.
porque la mujer era su madre. Comonfort era un hijo cariñoso, su madre era una dama devota, y ella tenía su propio consejero en la persona de su padre confesor. El padre Miranda era el brazo derecho del obispo de Puebla, desterrado por Comonfort por haber instigado las dos azonadas anticonstitucionales, y siendo asimismo el Espíritu Santo de una sociedad secreta dedicada a combatir la Constitución por todos los medios al alcance de una clase desaforada y sin voz política. Tomó prestada la voz de la naturaleza para suavizar el corazón y perturbar la conciencia del persecutor del clero. A un sacerdote que tenía la misión de inculcar escrúpulos, no le resultó difícil fomentar los de un hombre, ya de por sí propenso a ellos, e insinuar en ese espíritu tan congenial la conveniencia de reformar la Constitución, eliminando los artículos inaceptables o, si fuera imposible, todo el código equivocado e impracticable. Solicitado de derecha a izquierda por las mismas sugestiones, Comonfort adoptó un medio ecléctico. Tales eran los caminos que se presentaban, dijo más tarde en defensa del suyo. 1. Dejar las cosas en el mismo estado en que se encontraban cuando triunfó la revolución de Ayutla. 2. Arrojarse en brazos del principio revolucionario e introducir todas las innovaciones exigidas por él. 3. Emprender con prudencia las reformas reclamadas por la opinión liberal. Pero el primero de estos caminos era un absurdo y un crimen, y el segundo otro absurdo y otra iniquidad. Y yo no podía entrar en ninguno de ellos. Para innovarlo todo de repente, sin consideración a ningún derecho, a ningún interés, a ninguna opinión, ni a ninguna clase, era preciso que hiciera lo que han hecho en otros países las grandes conmociones populares en épocas cortas de violencia y de vértigo. Tenía que entrar en una lucha desesperada, no solamente con las clases afectadas por la revolución, sino con el pueblo entero, interesado también en controlar semejantes trastornos. Pues bien, esto es lo que nunca hacen los gobiernos que merecen este nombre. Esto es lo que nunca hacen los hombres justos. Si el mundo moderno debe algo a esos tremendos cataclismos, operados por las turbas desatadas, aunque sean a veces resultado de la desesperación que producen los gobiernos opresores, no por eso han dejado de ser grandes iniquidades, ni en ningún caso se puede adoptar como sistemas de política. Entre estos dos extremos, a cuál más vicioso, había un medio prudente y justo para hacer que el país llegara al término de sus deseos, y era la adopción de una política prudentemente reformadora que, satisfaciendo en lo que fuera justo las exigencias de la revolución liberal, no chocara abiertamente con los buenos principios conservadores ni con las costumbres y creencias religiosas del pueblo. Con esta apología sincera de un credo humanitario, Comonfort reveló lo que era, sin duda, su verdadera ambición: contarse entre los justos. De todas las ambiciones humanas, la más ilusoria, y para un revolucionario incapaz de conocer la justicia en sus propios días, la más engañosa. Las mismas cualidades que honraban a su vida personal le inhabilitaban para el mando público. Hombre bueno, pero poco político, se rebelaba por pretender ser un hombre justo, más que el uno y menos que el otro, sin el valor de errar. Le faltaba la condición humana y carecía de la fuerza misma de la falibilidad común. Por eso, su máxima virtud resultó su mayor debilidad. En la práctica, la vía media, la vía de menos resistencia, cedía siempre a la presión más fuerte, y en el lapso entre los dos congresos torcía más y más a la derecha y corría cubierta de concesiones al clero. Para gobernar entre dos aguas hacía falta un carácter fuerte y bien equilibrado, y entre Sila y Caribdis no había más que Comonfort. Entregado a sus propias inspiraciones y esforzándose por resistir las tendencias extremas por ambos lados, andaba alucinado por la Calígene en pleno mediodía, y en la bruma resultaba siempre más difícil distinguir entre los cabos contrarios y la salida común que ambos señalaban. Sólo faltaba que una voz le insinuara la conveniencia de salvar la mediocridad feliz con la dictadura personal, y no faltaba tampoco la sirena.
Cuando el Congreso se reunió en septiembre de 1857, Comonfort había llegado ya a la conclusión de que era imposible gobernar con la Constitución y que había que reformarla, constitucionalmente si fuera posible, pero de todos modos sin vacilar. Con un Congreso moderado tenía despejado el camino. La vía media coincidía con la vía constitucional. Un mes más tarde resultó electo a la presidencia por una unanimidad abrumadora, que equivalía a un voto de confianza y aseguraba su posición ante el país. Un mes antes de verificarse las elecciones, Vaz lo auscultó y lo encontró dispuesto a favorecer al clero con el voto. Un mes después de los comicios, sus divergencias eran irreconciliables, y Vaz salió de una conferencia sobre la situación convencido de que el presidente estaba a punto de capitular con el clero, y que no había más que una posibilidad de frenarlo. Aquel día, dijo, yo adquirí la convicción de que aceptaría el ministerio del señor Juárez, lo que me dio alguna esperanza de un cambio de política. Un Congreso moderado y la elocuencia de las elecciones confirmaban la convicción de Comonfort de que él representaba el sentir del país, pero los comicios dieron un resultado que lo obligó a reflexionar. Simultáneamente con las elecciones presidenciales se celebraron las elecciones para presidente de la Suprema Corte, cargo que llevaba conexa la sucesión a la presidencia de la República, en el caso de que faltara el titular, y el elegido era Juárez. La designación de un destacado puro para un puesto tan próximo al suyo y cuyas funciones exigían un hombre justo era desconcertante y engendraba una duda. O las urnas o su institución le habían urdido un engaño, o el oráculo estaba adulterado o su adivinación era dudosa, pero de todos modos había que tomar en cuenta el contrapeso y Comonfort convino, por lo tanto, en aceptar la colaboración de Juárez en el gabinete. La cartera que ofreció a su antiguo colaborador y que Juárez aceptó era la más importante y la más comprometedora que el presidente tenía disponible en aquellos momentos. El Ministerio de Gobernación, que daba al titular pleno control de la policía y plena responsabilidad de la seguridad pública. El nombramiento propició a los puros, y para mayor garantía, Juárez obtuvo para su secretario, Manuel Ruiz, el Ministerio de Justicia, con lo que los radicales se sentían amparados, pues tenían dos cabezas visibles en el poder. Juárez era bueno en un sentido absoluto, y el otro, por lo menos, de bondad relativa. Entre el presidente y los puros mediaba la desconfianza recíproca, sorda y viva. Por su parte, Comonfort tomó también providencias, solicitando del Congreso la prórroga de las facultades extraordinarias que ejercía, de facto, desde la Revolución de Ayutla, y la consiguió, aunque no sin dificultad, y solo, según uno de los diputados, por la confianza que inspiraba la presencia de Juárez en el gabinete. De esta confianza, el Congreso dio una prueba notable al suspender excepcionalmente en su favor el precepto constitucional que prohibía la ocupación simultánea de dos cargos públicos. Juárez, por su parte, no disimulaba las dificultades del puesto. Lo crítico de las circunstancias de la nación, dijo al aceptar la cartera, me obliga a aceptar dicho nombramiento, porque es un puesto de prueba, porque es un deber de todo ciudadano sacrificarse por el bien público y no esquivar sus servicios, por insignificantes que sean, cuando se los reclama el jefe de la nación, y porque mis convicciones me colocan en la situación de cooperar de todas maneras al desarrollo de la gloriosa revolución de Ayutla. Sin estas consideraciones, rehusaría el alto honor a que soy llamado por la bondad de su excelencia. Al llegar a la capital en noviembre de 1857, 2 años después de haber dimitido del gobierno de Ayutla para hacerse cargo del puesto de prueba, se enfrentaba a una situación mucho más grave que la anterior. No se trataba de iniciar la reforma, sino de salvarla. Varios brotes de rebelión cundían en el país, y a los 15 días de entrar en funciones tuvo una conferencia con el presidente que puso de manifiesto la inseguridad del jefe. Comonfort le habló de sus dificultades, del respeto que le merecían las creencias de su madre, de sus relaciones de amistad con varios jefes del ejército, de la oposición a la Constitución y del deseo que tenía de renunciar. A todas estas confidencias o sondeos, Juárez dio una respuesta satisfactoria, para emplear la palabra que puso en su diario. Se trataba de un hombre inquieto, que hablaba,
como pensaba, a medias, y aunque se trataba en plan de amigos, Juárez sabía que no disfrutaba de la confianza política de Comonfort y no hubiera dado una respuesta satisfactoria si no hubiera comprendido que el presidente lo auscultaba. Lo peligroso de la situación en aquel momento radicaba en la irresolución del presidente. Preocupado, inquieto, vacilando entre el qué hacer de la mañana y el no hay qué hacer por la noche, era casi imposible mantenerlo derecho por más de un día, una hora, un momento a la vez. Víctima de la forma de propaganda más obvia, estaba profundamente impresionado por la correspondencia denunciando la Constitución que se acumulaba en su mesa de trabajo. Despachaba los negocios del día bajo las sombras de la noche, sospechaba defecciones y conjuras por todas partes, y en las tinieblas de su espíritu solo le faltaba un paso para dudar de sí mismo. Aquel paso lo dio una noche de noviembre, al saber que uno de sus ministros que acababa de renunciar se confabulaba con uno de sus generales de confianza. Resuelto a investigar la verdad antes de acostarse, llamó su coche y cayó por sorpresa en la casa del inculpado. El ministro, don Manuel Paino, llevaba una vida retirada en Tacubaya, y al entrar en la casa, Comonfort lo encontró charlando con Vaz. Los invitó a acompañarlo al arzobispado, donde tenía acuartelado un batallón, cuyo comandante, el general Félix Zuluaga, era el otro acusado. Pero antes de iniciar el careo, se retiró con Paino a una pieza aparte. Sorprendido, pero nada indignado por la acusación, más bien halagado por la sospecha, Paino no la tomó en serio. Nada, ni una palabra había de esto, dijo en la defensa que publicó más tarde, pero las mentiras, las denuncias, los chismes que son pan de cada día en el Palacio de México habían alarmado de una manera tan notable al presidente, había supuestos hechos y combinaciones que aún en proyecto existían, y por último habían dado a nuestras personas una importancia que de verdad ni siquiera sospechábamos. Sea como fuera, el señor Comonfort quiso personalmente sondear este abismo, y este fue el objeto de su visita a Tacubaya. El primer paso fue el más difícil. El acusado era sereno, con la serenidad de la inocencia. El acusador era nervioso, con la inquietud de la duda, y careciendo de pruebas no sabía cómo principiar. Convencido al parecer por la actitud de Paino, se puso a charlar de cosas ajenas. Luego tuvo un pronto, y levantándose, abrió la puerta y llamó a Vaz y a Zuluaga, ambos molestos por su exclusión de la misteriosa conferencia. Tomamos asiento, siguió explicando Paino, y Comonfort, con el auxilio de su cigarro, tan esencial, tan útil en todos los lances comprometidos de la raza española, comenzó la conversación. ¿Con qué? Vamos. ¿Qué tenemos de revolución? ¿Cuáles son los planes de ustedes? ¿Con qué elementos se cuenta? Nos quedamos en silencio y mirándonos unos a otros, cada uno pensaba que su compañero tenía ya su plan formado y sus elementos reunidos, y la realidad era que ninguno teníamos plan alguno, pero que supuesta la ancha puerta que abría el mismo presidente para una explicación, no debíamos darnos por gente tan del todo inútil y desprevenida. Por mi parte, confieso que un movimiento de vanidad me hizo acomodarme en la silla y tomar la palabra. Plan, contesté al señor Comonfort, no hay ninguno. Hemos hablado únicamente de lo que todos dicen respecto de las dificultades del gobierno, pero aquí están el señor Zuluaga, que puede decir a usted lo que pasa en la tropa, y Juan José, que con la franqueza que acostumbra dirá a usted lo que piensa. Pues, señor presidente, dijo don Juan José Vaz, apenas acabé de hablar. Es inútil que yo diga a usted que mis ideas son absolutas, que soy desde años atrás un partidario ciego de las reformas. En mi opinión, no deben existir los frailes, pues ya pasó la época. El clero no debe tener bienes, sino que debe dedicarse a la dotación de los curatos. A las monjas debe dárseles lo que puso cada una de su dote, reducirlas a 1 o 2 conventos y cerrar los domiciados de ambos sexos. En una palabra, no debe tolerarse que en una república haya fueros, ni jerarquías, ni distinciones, ni tampoco monopolios ni estancos. De todas maneras, he manifestado mis ideas en los puestos que he desempeñado y usted y todo el mundo las sabe bien. Pero no se trata ahora de estos, sino de hablar de cómo habla un hombre de Estado.
Las preocupaciones de la multitud ignorante están en contra de muchas de estas reformas, que solo con el tiempo pueden irse planeando. Y así, aunque como partidario pienso como he dicho, como persona que pudiera influir de una manera decisiva, tendría que prescindir algo de mis ideas y transigir con el clero, que en el confesionario, en el púlpito y de cuantas maneras puede, hace una guerra sin tregua al gobierno. El general Zuluaga, asombrado, oía aquel sermón dicho con facilidad, con orden y hasta con elocuencia y entusiasmo, y Comonfort escuchaba con atención, dudando de si lo que oía era cierto o era sueño o una alucinación. Y con sobrada razón, porque si los motivos de Paino eran inconfesables, los de Bas eran inexplicables. Pero Bas, hablando en hombre de Estado, siguió discurriendo. Ahora diré algo sobre la Constitución. La Constitución, como no he tenido embarazo en decirle públicamente, es de tal naturaleza que no se puede gobernar con ella. Si se trata de seguir el camino del progreso y de las reformas, tiene tales trabas y tales inconvenientes que es imposible que el Ejecutivo pueda marchar, porque para todo tiene las manos atadas. Si, por el contrario, hay necesidad de hacer algunas concesiones al partido que durante 2 años ha combatido al gobierno de Ayutla, tampoco se puede, porque ya ha elevado a preceptos constitucionales varias de las leyes contra las cuales han protestado los obispos. Y así, por cualquier camino que deba marchar, la Constitución es un estorbo y no hay otro remedio sino hacerla a un lado, y como paso necesario, quitar también el Congreso. El señor Comonfort, cada vez más sorprendido, movía la cabeza, se levantó, encendió otro cigarro y se volvió a sentar. El general Zuluaga, con un dedo en la boca y con la cabeza inclinada, meditaba profundamente. En cuanto a mí, habría querido ser taquígrafo para trasladar punto por punto la peroración de Bas, y así lo hizo. Los puntos que Bas estaba dispuesto a conceder al clero eran precisamente los 3 cardinales, elevados al rango de preceptos constitucionales: la ley Juárez, la ley Lerdo y la regulación de las obvenciones parroquiales. Respecto a la ley Lerdo, la devolución era difícil, pues se habían transferido ya tantas propiedades bajo sus disposiciones que resultaba imposible revocarla. Pero Bas no tuvo reparo en dejar la revisión en manos del clero, porque ya se ha llegado hasta donde podía llegarse. El ultrarradical aventajaba a los mismos moderados, y Comonfort, moviendo la cabeza sin emitir opinión alguna, se volvió a Paino y le preguntó su parecer. Paino habló de la quiebra de las finanzas. Había renunciado a su cargo por tal motivo, y aconsejó al presidente que hiciera lo mismo, pero Comonfort consultó primero al otro inculpado. Y bien, compadre, ¿qué opina usted? El general Zuluaga, saliendo de su profunda meditación, dio fe del malestar de la tropa. La verdad les puede mucho que no les entierren en terreno sagrado, ni les den los auxilios espirituales a la hora de la muerte. Por su parte, siguió diciendo, tenía que vigilarlos muy de cerca, pues temía que la noche menos pensada se les hiciera pronunciar, ya que Miramón y Osoyo, 2 cadetes comprometidos en las azonadas de Puebla y perdonados por Comonfort, andaban muy ocupados y venían curioseando hasta las cercanías del arzobispado. En cuanto a la Constitución, opinó lo mismo que los señores, había que quitarla. La confabulación se volvió entonces una conspiración. Bien, dijo Comonfort, levantándose, como afligido y agobiado, más con el peso de sus propias reflexiones que con las muy triviales que le habíamos hecho. Ya veo que tenemos encima una tormenta deshecha y que es posible adoptar un camino. Vamos a examinar con calma los elementos que tenemos, pero no vayamos a equivocarnos. Veamos, en primer lugar, es menester contar con Veracruz. Este es el punto más importante de la República, no solo por sus recursos, sino porque es una plaza fortificada y cuenta con gente activa. No nos hagamos ilusiones, en Veracruz la mayor parte de las gentes son liberales. En segundo lugar, el interior. Doblado tiene una importancia que ustedes no se pueden ni aún figurar, que es un hombre activo y atrevido, y cuenta con un pie de fuerza muy bien organizado. Tiene la llave del interior, y por donde vaya Doblado, por allí irán Zacatecas, Aguascalientes y quizás Jalisco. En tercer lugar, el Distrito Federal. La Guardia Nacional está en manos de los puros,
y no es muy difícil que convengan en un cambio, aunque veamos cómo se pueden vencer estas dificultades. Vaz las tenía ya vencidas. Se comprometió a ganar la Guardia Nacional y Veracruz, siempre y cuando el cambio se hiciera sin dar un triunfo completo al clero. Los otros se comprometieron a tantear a sus amigos y Comonfort se dio por convencido con una semirreserva. Pues bien, dijo Comonfort, mis amigos me hablan contra la Constitución y los veo en eso conformes a los hombres de todos los partidos. Así no me empeño en sostenerla, pero es menester explorar la opinión de la nación. Si ella es contraria a la Constitución, no hay que imponérsela a fuerza, pero si los hombres influyentes opinan que debe sostenerse, yo la sostendré a todo trance, o en el último caso, presentaré mi renuncia al Congreso. A las 3 de la mañana se levantó la sesión y Comonfort regresó a México para disfrutar, al fin, del sueño de los justos. Vaz cumplió su palabra. Veracruz se prestó a la combinación, con tal que el cambio fuera a favor de la política liberal y que los conservadores y el clero quedaran excluidos del gobierno. Paino ganó la adhesión de varios políticos y Zuluaga de varios militares, bajo las mismas o semejantes condiciones. Pero el elemento incalculable y por lo tanto indispensable era Doblado, y Comonfort se encargó de sondearlo. Doblado vino a la capital y conferenció con el presidente, manifestando la misma flexibilidad que en 1855. Dijo sí y no de todas las maneras posibles. Manifestó una repugnancia invencible para un cambio de política, pero convino en que se había llegado hasta donde se podía llegar. Recomendó que se reformara la Constitución con el Congreso y, sólo si este proceder no diera resultado, que se disolviera la representación nacional. Propuso la renuncia del presidente y del gobierno, fértil en recursos y alternativas, pero reacio a tomar una resolución. Se adaptó a Comonfort como su doble y le sirvió de espejo, porque se quedó doblado y se negó a entregarle la llave del interior. Por vía de transacción ofreció renunciar al gobierno de Guanajuato, dejando la situación y los recursos del Estado en manos del presidente. Pero como lo que importaba a Comonfort era el nombre y prestigio de Doblado, la solución era poco satisfactoria. Y al fin y al cabo, Doblado regresó a Guanajuato semi comprometido, con la promesa de ganar la adhesión del gobernador de Jalisco, el general Parrodi, y como 4 estados, además de Veracruz, habían significado su asentimiento al plan, Comonfort se sentía con ánimo de llevarlo adelante. Los contactos se formaron rápidamente, y para el 1 de diciembre, cuando Comonfort tomó posesión de la presidencia, todo se sabía ya en provincia. En la capital circulaban rumores de la conspiración con tanta insistencia y con tan poca discreción que las varias versiones se discutían abiertamente en la calle. Posiblemente por esta razón se les concedió poco crédito. Tantos infundios brotaban en la plaza que se les descontaba de antemano, pero la falta de secreto no era una garantía contra el peligro, por lo contrario, revelaba la confianza de los conjurados, y tanto fue así que uno de ellos señaló el hecho en su defensa. Conspiración que se escribía sin reserva a los funcionarios y demás amigos de la libertad, protestó Manuel Paino. Conspiración que se platicaba a todas horas y todos los días en el público. Conspiración que sabía también la policía y el gobernador del distrito. Conspiración, en fin, que se inscribía en cartas a altos funcionarios por el correo sin más precaución que una oblea. Gracias a la complicidad de Vaz, la colaboración de los radicales parecía asegurada, pero quedó un obstáculo que salvar. Los únicos que no supieron nada realmente en los primeros días, afirma Paino, fueron los señores don Manuel Ruiz y don Benito Juárez. Pero el señor Comonfort no quiso mucho tiempo guardar secreto con ellos. Una mañana, delante de mí, llamó a don Benito Juárez y se encerró con nosotros, y en una de las piezas del entresuelo. El señor Comonfort y el señor Juárez eran muy amigos, se tuteaban y se trataban con mucha confianza. Te quería yo comunicar hace días, dijo el señor Comonfort al señor Juárez, que estoy decidido a cambiar de política, porque la marcha del gobierno se hace cada día más difícil, por no decir imposible. Los hombres de algún valor se van alejando del palacio, los recursos se agotan y no sé qué va a ser del país si no procuramos todos que las cosas vayan mejor.
A la revolución física no la temo, la afrontaré, como hasta aquí, pero la revolución moral exige otra clase de medidas, que no son armas, y la fuerza. Alguna cosa sabía, le contestó el señor Juárez con mucha calma, pero supuesto que nada me habías dicho, yo tampoco quería hablarte una palabra. Pues bien, replicó el señor Comonfort, ahora te lo digo yo, es necesario que cambiemos de política y yo desearía que tú tomaras parte y me acompañaras. De veras, le contestó el señor Juárez, sin perder su calma y como si se le hablara de la cosa más llana del mundo. De veras te deseo muy buen éxito y muchas felicidades en el camino que vas a emprender, pero yo no te acompaño en él. La conferencia terminó sin poder obtener del señor Juárez más que estas lacónicas palabras y sin que hiciese ninguna alusión a mí ni a alguna otra persona. Así, desde ese momento, dejó de ser un secreto aún para las únicas dos personas de quienes se lo había ocultado algunos días antes. La deposición de Paino dejó en la duda el punto más importante. ¿Cuánto sabía Juárez en aquel momento? Comonfort le habló de un cambio de política, sin aclarar lo que importaba ni los medios con que debía realizarse, pero la respuesta de Juárez indicaba que bastante sabía o adivinaba para determinar su separación. Sin embargo, no hizo nada para disuadir a Comonfort y siguió acompañándolo sin renunciar a su puesto y sin dar un paso para evitar el tropiezo. Su reserva resultó más grave los días siguientes. Ya prevenido, se abstuvo de levantar la alarma, y no fue hasta mediados de diciembre cuando el Congreso se enteró del peligro. Al denunciar a un gobernador la conjura y entregar la prueba documental, una carta invitándole a unirse a los confederados, firmada por Paino y Zuloaga. La alarma cundió rápidamente. Comonfort llamó a los delegados del estado delator, tratando de apaciguarlos y de dar otro giro al plan, pero en vano. La Cámara, ya enterada, necesitaba solo un documento oficial para proceder, y al día siguiente, el 15 de diciembre, el gabinete recibió la demanda formal del Congreso para la aprehensión de Paino y Zuloaga. Juárez recomendó que se acatara la demanda y su opinión fue aprobada por el gabinete, pero se pospuso la ejecución del acuerdo hasta el día siguiente, y la única precaución tomada por el ministro fue la personal, de apuntar su opinión y los puntos principales del plan, los que aparentemente ignoraba: el cese de la Constitución, la dictadura de Comonfort, la convocatoria a un nuevo Congreso para reformar el Código y la complicidad de 7 gobernadores. Llamado al Congreso e interpelado sobre las previsiones del gobierno en caso de desórdenes, por toda defensa, Juárez recomendó calma y circunspección. No habiendo concluido la reacción a mano armada en las provincias, el gobierno solo contaba con 3.000 soldados de dudosa lealtad en la capital, y por lo tanto tenía que proceder con tino y precaución. Dio seguridades de que los acusados serían aprehendidos y procesados, y reiteró que el gobierno, responsable de la tranquilidad pública, procuraría cumplir con las disposiciones del Congreso, pero salvando siempre la primera. Interrogado si creía conveniente que el Congreso trasladara sus sesiones a un lugar más seguro, opinó que tal paso solo precipitaría el pánico y lo desaconsejó. La respuesta, a falta de otra mejor, fue declarada satisfactoria. Y el Congreso pospuso su seguridad a la tranquilidad pública. Pero el día no había de terminar con tranquilidad. Llamado al despacho del presidente, Juárez tuvo que calmar también a Comonfort. Lo que pasó ahí lo apuntó en su diario en forma fragmentaria. Al recibir instrucciones para informar, noté en el jefe una exaltación extraordinaria, porque creía que se le hostilizaba. Toma el partido que te parezca, porque yo ya he tomado el mío, contesté. No creo que estamos en ese porque hasta ahora se obra en el terreno legal. En los gobiernos representativos, las interpretaciones del cuerpo legislativo son frecuentes y ordinarias, porque son la esencia de la institución, y no importan un ataque a la persona del jefe del Estado. Breve y enigmática, la nota casi podía pasar por la consulta de un abogado con su cliente, y hasta de complicidad tácita. De todos modos, lleva implícita la confirmación de la versión de Paino, que refería a la revelación previa del complot, y en aquel momento Juárez quedó enterado de todo, incluso de la participación de Comonfort.
La conducta de Juárez durante las 6 semanas que ocupó el ministerio fue la más discutible de toda su carrera. Tal fue, probablemente, la intención de Comonfort al invitarlo para que formara parte del gobierno, pero no fue la suya al aceptar un cargo que él mismo calificó de puesto de prueba y de deber cívico en circunstancias tan críticas para la nación, y distaba mucho de corresponder a la confianza depositada en él por el Congreso y a las providencias tomadas por él mismo en Oaxaca para contrariar un motín en la capital. ¿Cuánto sabía o cuánto quería saber de la conjura incipiente en los primeros días? Queda dudoso, pero de todos modos, si ignoraba una maniobra que era un secreto a voces, o si se abstuvo a sabiendas de investigarla, su reserva resultó perjudiciar a sí mismo, a su partido, al Congreso, al presidente y al país. Cuando Comonfort le reveló su intención de cambiar de política, Juárez se declaró francamente, pero solo en privado, sin separarse de su puesto, y con la crisis a la vista no hizo nada para conjurarla. ¿Por qué? ¿Le pareció inútil intervenir? ¿O más útil callarse? ¿Se reservaba para qué? ¿A qué motivo obedecían su discreción, su inactividad, su pasividad ante el peligro? Sabiendo que Comonfort corría al desastre, se abstuvo de intervenir, franqueándole el desliz con su silencio, ¿o se dejó arrastrar por la marcha de los sucesos, incapaz de impedir la catástrofe? Dudas insondables, pero dudas inevitables. Las lagunas en su diario dejan lugar a todas las ocurrencias, pero según la interpretación más inocente o la más equívoca de su reticencia, se libró de su responsabilidad demasiado tarde para salvarla. Su posición, sin duda, era sumamente difícil. Con la guarnición de la capital de dudosa lealtad, con la policía ministerial corrompida, con el mismo presidente cómplice del atentado, le faltaban los medios materiales de defensa, pero le quedaban los morales. Denunciar la conspiración y renunciar a su puesto, y no se valió de ellos tampoco. Tanto moral como materialmente estaba encerrado en el entresuelo, con el presidente tránsfuga arriba y el suelo movedizo cediendo abajo, y su prudencia era explicable, pero el gobernador, que dio la voz de alarma, no vaciló en cumplir con su deber, y lo de que el ministro responsable de la seguridad pública se dejó sorprender por el peligro era difícilmente disculpable. Cualesquiera que hayan sido los motivos de su morosidad, quedaron en secreto, y al sobrevenir la crisis, el ministro estaba moralmente comprometido por su mutismo. Al día siguiente lo dejó en blanco en su diario. La denuncia del complot precipitó el desenlace. Los acusados pasaron el día ultimando sus planes, sin que la policía les molestara. Paino se negó a entregarse y mandó decir al Congreso que no pensaba comparecer en su defensa. Zuluaga terminó los preparativos tranquilamente en Tacubaya, donde Vaz estaba ocupado en revisar el manifiesto, modificado inexplicablemente en su ausencia, y corregirlo conforme al plan original. Luego, aquel radical errático voló al Congreso para avisar a sus colegas que estaban celebrando su última sesión. La noticia causó sensación en la Asamblea, pues en presencia de las protestas que diariamente hacía el gobierno y de las seguridades que el señor Juárez como miembro del gabinete nos había dado, todos se resistieron a creer lo que yo afirmaba. Y la sesión terminó en confusión y algarabía. Al anochecer, Paino entregó el plan de Tacubaya al presidente para su aprobación. Apenas supo lo acaecido y leído el plan, que ya estaba impreso, dijo don Manuel, cuando éste se dejó caer en el sofá, con el más profundo desaliento, diciendo: acabo en este momento de cambiar mis títulos legales de presidente por los de un miserable revolucionario. En fin, ya está hecho y no tiene remedio. Acepto todo, y Dios dirá por qué camino debemos marchar. Pero poco a poco se reanimó, se puso de pie, librado al fin de la carga de la irresolución, y fue a acostarse. Al amanecer, el batallón de Zuluaga ocupó el palacio, el manifiesto apareció en las calles, y el golpe de Estado se realizó sin oposición. El presidente del Congreso fue encarcelado, y al entrar en el palacio, Juárez fue detenido, accidente que salvó su reputación política, convirtiéndolo de un cómplice aparente del pronunciamiento en su más eminente víctima. En el palacio, Juárez pasó 3 semanas,
rigurosamente incomunicado en una pequeña pieza, vigilado de vez en cuando por Manuel Paino, que tenía el encargo de prevenir un atentado a su vida. Tal posibilidad le pareció a Paino poco probable. La verdadera víctima del golpe de Estado era el mismo presidente, pues lejos de consolidar su posición, el golpe socavó y quebró la precaria paz que todas sus combinaciones tenían por objeto conservar. La suspensión del orden constitucional abrió una brecha que la reacción no tardó en aprovechar, avanzando y reclamando el derecho de paso. A sus pretensiones, la abolición de la ley Juárez y de la ley Lerdo, la reposición de las subvenciones parroquiales y una amnistía que incluyera a Santa Anna. Comonfort se opuso, pero sin apoyo. Todos nos abandonan, dijo un día a Paino, y dijo la pura verdad. Más de 70 diputados del Congreso disperso denunciaron su traición en una protesta enérgica, y día tras día las renuncias de los jueces y empleados del gobierno y las retractaciones de sus colaboradores se acumularon sobre su mesa de trabajo. Los mismos estados comprometidos a apoyar el golpe de Estado se volvieron contra el error consumado y formaron una liga de gobernadores liberales en defensa de la Constitución. Veracruz inició la secesión y Vaz hubiera pagado la defección de aquel estado ante el paredón. Tan convencido estaba Comonfort de su mala fe si Paino no le hubiera facilitado la fuga. Burlado y confundido, Comonfort había llegado hasta donde podía llegar, a la dictadura personal y al aislamiento completo. Todo lo que había perdido, 2 años de gobierno prudente, el fruto de la revolución de Ayutla, la sangre derramada en su defensa, y todo lo que había ganado, la repudiación de todos los partidos, el desprecio de los radicales, el recelo de los conservadores, la desconfianza de los mismos moderados, se conjugaban para frustrarlo. Y la vía media llegó, fatalmente, al suicidio político. Se verificó a la letra la profecía de Olvera. El jefe del Estado sucumbió, como Luis XVI, a la execración de todos los partidos de la revolución con la salvedad de no perder la cabeza. Reconociendo su error capital, se hundió en un embrollo de dudas, expedientes y remordimientos, sin convicciones, sin arrimo, sin recursos. Hizo un intento para desandar lo andado. Propuso a los radicales el restablecimiento del orden constitucional, encabezado por Juárez, y ofreció introducir 2 cuerpos de la Guardia Nacional en el palacio en garantía de su buena fe. Pero la oferta, interpretada como un ardid para descubrir y destruir sus fuerzas, fue rechazada con desdén. Procuró reconciliarse con su prisionero, pero sus tanteos fueron desoídos con la misma independencia después de la crisis que antes, y con mayor razón. Cualquiera que fuese el motivo de su conducta antes de verificarse la transgresión de Comonfort, Juárez se mostró inflexible después. Había llegado la hora del medio excluido y las consecuencias eran inevitables, desgracia para el uno y honor para el otro, y sólo la constancia podía redimir su discreción. Por casi un mes el presidente se debatió en una situación sin salida. Volver atrás era imposible, avanzar era imposible, e igualmente imposible pararse y contemporizar con las fuerzas evocadas por su última proeza de prestidigitación. Por casi un mes logró conservar las apariencias de una dictadura personal, pero casi un mes habitó el palacio, mera sombra de sí mismo, despachando los negocios del día, debatiendo día tras día el mismo dilema. Comonfort quedó reducido a una pobre copia de su retrato oficial en la pared, un gran busto varonil ocupando 1 metro cuadrado de un muro de contención, pero siempre resuelto a contarse entre los justos. Acosado y apretado por los clericales que exigían su capitulación, se negó a renegar de su pasado. No puedo, decía a sus atormentadores, no puedo convertirme en verdugo de los mismos que me han acompañado. No puedo desterrar a Juárez ni a Olvera, no puedo combatir con Doblado y Parrodi, pero justamente no era más que Comonfort. Durante aquel mes, el árbitro de la situación era Doblado. Sus viejos amigos, los moderados, lo excitaban a solidarizarse con Comonfort y salvar al país de otra guerra civil. Santa Anna conspiraba en Cuba. Una expedición española estaba en ruta para La Habana. Los santanistas trabajaban en la capital
y la desunión del Partido Liberal perdería a todos. Sus nuevos amigos, los progresistas, solicitaban su apoyo para la Liga y su programa: acudir a las armas, desconocer a Comonfort, reconocer a Juárez como presidente interino y convocar una convención encargada de elegir un presidente, luego que se restablecieran la paz y el orden constitucional. Las alternativas eran difíciles. Doblado era patriota y Doblado era político. Los moderados, como siempre, eran alarmistas y la terrible consumación de sus temores era Comonfort. Los radicales, como siempre, eran temerarios, pero por una vez tenían razón, y sus amigos personales la apoyaron con una razón muy fuerte. Los liberales cifran en solo usted sus esperanzas. Proclamándolo el hombre de la situación, le decía uno: un día, de día y de noche, me veo asediado por 1000 personas que me piden noticias de usted y me conjuran a que le escriba diciéndole que usted es su esperanza y que harían lo que usted quiera. 3 jefes de la Guardia Nacional, que juntos mandan unos 600 hombres, me han ofrecido, sea para declararse aquí mismo contra el golpe de Estado, si es que pueden contar con el apoyo de usted, sea para llevarse sus fuerzas a Guanajuato. Creo que convendrá usted conmigo en que la vuelta de Santana es casi segura y que la crisis actual no es más que la transición violenta a su administración. Usted debe basar sus operaciones en ese supuesto, sin olvidar que su conducta decidida, franca y enérgica bajo la administración de Ayutla lo constituye en la situación de optar entre el primer puesto de la República o al papel de víctima de enemigos implacables. Usted elegirá. Y otro recalcaba: me es imposible ponderar a usted el descontento que se advierte en todas las clases, a causa de un pronunciamiento tan descabellado, pero sí puedo asegurar que una es la voz general que se deja oír en medio de los encontrados intereses que se discuten en la actualidad: el advenimiento del señor Doblado o la presidencia de la República. El advenimiento del señor Doblado a la presidencia de la República. Pero de sus amigos, el más ardiente y también el más sagaz era Guillermo Prieto. Yo tenía y tengo en mi conciencia, le escribió 10 días después del golpe de Estado, que nadie puede ser presidente más que usted, pero en vista de este conflicto, opino, porque la legalidad sea la consigna de esta lucha por el movimiento, sin invocar nombre alguno que despierte celos. Vendrá el poder a manos de Juárez, y Parrodi, Llave y Zamora, usted, todos tendrán que seguir ese empuje moral que está en el instinto público, concediendo la facultad de elegir presidente al Congreso, sea al actual, sea al venidero. En esa lucha electoral sé bien que usted tiene todas las simpatías y ninguna corona más digna de sus sacrificios que el ser exaltado por la mano de la legalidad y por el voto público a la primera magistratura. Por Dios, Manuel, eche usted al diablo a Comonfort, saque usted para su vida y su porvenir las ventajas posibles decentes y dedíquese a su gloria uniéndola con la salvación de la patria. Consejo heroico, político y patriótico a la vez. Prieto dio en el hito, saludando a Doblado como el héroe venidero de la Reforma, con su don de poeta lo hizo héroe. Doblado vaciló poco. Por 15 días el destino de México estaba en sus manos. Por 15 días lo sopesó. Por 15 días renovó su duelo de dudas con Comonfort, pendiente del giro que tomara la situación, y entonces, girando con ella y dirigiéndola a su vez, se declaró por la Liga. Teniendo la llave del interior, Doblado rompió el empate en la capital. Comonfort convino en combatir la Liga, pero ya era tarde. Al dar una vuelta por los cuarteles, Paino se encontró con un Zuluaga, que no era el mismo que conoció en Tacubaya. El compadre del presidente también había cambiado de política. Ya no se chupaba el dedo, lo sacaba de la boca con todo y todo. Mi compadre nos traiciona, dijo. Mi compadre nos quiere entregar a los puros, y nosotros estamos decididos a seguir nuestro camino. El 11 de enero de 1858 estalló el cuartelazo, el segundo encabezado por Zuluaga. Proclamó el mismo plan que el primero, menos la dictadura de Comonfort. El primero triunfó sin efusión de sangre, el segundo provocó combates esporádicos en los barrios pobres, donde los puros de la Guardia Nacional acudieron a las armas.
Comonfort se fortificó en el palacio. Miramón y Osoyo tomaron por asalto varios edificios públicos. Los amotinados se hicieron fuertes en los conventos y pusieron sitio al centro de la ciudad. Y al cabo de 8 días de luchas callejeras, Comonfort propuso una tregua para discutir las condiciones de su capitulación. Zuloaga propuso su renuncia a la presidencia, a cambio de hacer lo mismo por su parte. No se llegó a un acuerdo formal. El 21 de enero, Comonfort salió del palacio con destino a Veracruz y abandonó el país, y el día siguiente Zuloaga tomó posesión a la presidencia. Pero antes de ceder, Comonfort tomó una providencia suprema. No podía sucumbir sin hacer un acto de justicia. En un manifiesto de despedida se desahogó ante la nación, recordando al público su deseo constante y repetidas veces expresado de soltar la carga del poder y de renunciar en favor de la persona designada por la Constitución como su sustituto legítimo, y 10 días antes despidió su último dardo. El primer día del cuartelazo detuvo a Juárez, el día del segundo lo puso en libertad y lo entregó a la situación comprometida.